Y sobre la polémica bendición a parejas con atracción al mismo sexo, seguimos informando. La siguiente es una síntesis de un profundo análisis sobre la declaración Fiducia Supplicans publicado hace poco por el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santa María en Astana, Kazajstán, Monseñor Athanasius Schneider. Veamos. 1. Afecta el verdadero significado de la bendición. Monseñor Athanasius Schneider dice que Fiducia Supplicans afecta el verdadero significado de la bendición. Explica que autorizar bendecir uniones homosexuales o adúlteras no expresa un cuidado auténtico pastoral, porque debe darse solo a quienes están dispuestos a vivir de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia. Un sacerdote no está autorizado a conceder bendiciones sin fines moralmente lícitos. Si lo hiciera, sería cómplice. El documento Fiducia Supplicans dice que un sacerdote debe omitir investigar la situación de las personas a las que bendice. Monseñor Schneider dice que esta indicación en efecto impide que el sacerdote los llame a la conversión. Tal bendición sería no solo inútil, sino dañina, ya que les haría creer que sus expresiones de amor homoerótico no son pecaminosas, sino queridas como buenas por Dios. 2. Bendición Fiducia Supplicans produce daño espiritual. Según Monseñor Schneider, lo más probable es que personas que no tienen intención de llevar una vida moral conforme a la palabra de Dios no pidan una bendición, pero Fiducia Supplicans invita a parejas en situaciones pecaminosas a ser bendecidas a pesar de su intención de seguir viviendo en pecado. Esto es más grave aún en el caso de parejas homosexuales, ya que el pecado de sodomía es más grave que el de fornicación. Invocar la gracia de Dios sobre quienes llevan estilos de vida pecaminosos sin llamarles al arrepentimiento insensibiliza al clero y a los laicos ante la pecaminosidad de los actos homosexuales y hacia las relaciones pecaminosas en general. Con el tiempo, el pecado sexual ya no se considerará una violación de mandamiento de Dios, no cometerás adulterio, sino una realidad aceptable que hay que bendecir en vez de condenar. 3. Fiducia Supplicans impide el llamado al arrepentimiento. Monseñor Schneider recuerda que el propósito del cuidado pastoral es beneficiar a los individuos, ayudando a los pecadores a arrepentirse, consolando a los afligidos, ayudando a los enfermos, entre otros. Pero no se obtiene ningún beneficio de bendecir a parejas del mismo sexo. Por el contrario, se les hace daño en varios niveles y se brinda un considerable apoyo a los grupos LGTBQ, llevando a que algunas comunidades eclesiales se conviertan, de hecho, en promotores de esta ideología. La declaración Fiducia Supplicans produce un daño a varios niveles hacia los homosexuales, ya que les ayuda a justificar sus esfuerzos militantes para obtener el derecho a casarse, adoptar niños y normalizar la actividad homosexual. Así, sociedades enteras, incluso algunas comunidades eclesiásticas, se convertirán en promotoras de la ideología LGBTQ. 4. Fiducia Supplicans contradice la fe y práctica de la Iglesia. Monseñor Schneider dice que es inútil aclarar que la bendición a la pareja del mismo sexo es solo simple y espontánea, que no afirma el vínculo entre las dos partes. Es inútil afirmar que no tiene un significado litúrgico, pues los no creyentes y de otras religiones no comprenden el significado de una bendición católica. Por tanto, supondrán con toda naturalidad que recibirla significa contraer algún tipo de vínculo matrimonial. Monseñor Schneider dice que estas bendiciones se convertirán en un medio de corrupción moral de la comunidad de fieles, en especial de menores y jóvenes. 5. Fiducia Supplicans y el abuso de la palabra discriminación. Para el prelado, Fiducia Supplicans está siendo usada como arma contra los católicos fieles, porque afirma que dichas bendiciones son una iniciativa pastoral de amor y cuidado hacia las personas atraídas por el mismo sexo que sufren discriminación dentro de la Iglesia. La palabra discriminación se usa en la actualidad para referirse a un comportamiento injusto o poco caritativo hacia los demás. Todos los católicos están de acuerdo en que la caridad debe mostrarse hacia todos. Sin embargo, se debe distinguir y diferenciar entre el bien y el mal. Quienes acusan a la Iglesia de discriminar a los homosexuales condenan también con ello cualquier distinción entre conductas buenas y malas. Estamos en estos momentos con Monseñor Athanasius Schneider, que nos hablará de este importante análisis. Monseñor, bienvenido al programa. Monseñor, díganos por qué Fiducia Supplicans atenta de alguna manera contra la misión de la Iglesia y también contra la vida de las comunidades católicas.
Pues bien, este documento autoriza expresamente a los sacerdotes a bendecir a parejas del mismo sexo y a otras parejas que viven públicamente en adulterio y otras uniones pecaminosas. Este es el problema, porque con estas bendiciones la Iglesia está, de hecho, bendiciendo y promoviendo el pecado y dando antitestimonio en el mundo. Esto es inaceptable. Las explicaciones que se dan de que no estamos bendiciendo su relación pecaminosa, sino solamente su relación, es simplemente un sofisma que ninguna persona con sentido común aceptará. Es un insulto a la inteligencia. En realidad, se trata de la bendición de una pareja, como indica varias veces el documento. Es evidente que la Iglesia siempre ha bendecido y puede bendecir a cualquier individuo en cualquier situación, incluso en una situación de pecado, siempre que esa persona tenga una verdadera intención de pedir la bendición de Dios. ¿Y qué significa la bendición de Dios? Significa que Dios te da la gracia. ¿Y qué es la gracia? Que aceptas la voluntad de Dios y pides cambiar tu vida con la gracia de Dios. Cuando esa es tu intención, pides una bendición. Cuando una persona pública manifiestamente no está dispuesta a cambiar de vida, la bendición le hará daño y la Iglesia no puede hacer eso. En la misa bendecimos, por supuesto, a todos los presentes indistintamente, y Dios conoce sus corazones. El problema es cuando una persona viene explícitamente a ti, declarando que no cambiará su vida, que promoverá la homosexualidad, que promoverá otros pecados. Entonces no puedes bendecir a esa persona. Pero cuando una persona con tendencia homosexual viene a ti individualmente, no como pareja, y dice: pido la bendición de Dios para poder superar las tentaciones y para poder dejar el estilo de vida homosexual, entonces por supuesto es evidente que un sacerdote puede darle la bendición. Para esto no necesitamos ningún documento. Monseñor, una cosa que usted indica en este artículo tan interesante es que las personas que no tienen la intención de vivir de acuerdo a la palabra de Dios normalmente no buscan bendiciones de la Iglesia, pero Fiducia Supplicans invita a las personas a venir como parejas a pedir esta bendición y además impide o le prohíbe al sacerdote que indague sobre la situación de vida y la voluntad que tienen estas personas de cambiar, y esto es lo que hace particularmente problemática esta declaración. Sobre esta prohibición de indagar, hay que indagar. Si, por ejemplo, se presenta un conocido mafioso, tengo que preguntarle: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué quieres que te bendiga? Tengo que preguntarle: ¿quieres arrepentirte? Rezaré por ti para que te arrepientas. Pero esto no se puede hacer cuando se presenta una pareja que vive en pecado, porque presentarse como pareja ya es en sí mismo una especie de propaganda de su estilo de vida, y la Iglesia estaría colaborando, de hecho, en la propaganda de hacer aceptable el estilo de vida homosexual. Esta es la consecuencia evidente de este documento que nadie puede negar. Promover la agenda homosexual, no en teoría, sino en la práctica, una agenda que es anticristiana y antihumana. Y esto no ayuda en absoluto a las personas con tendencia homosexual. Tenemos que ayudarles individualmente y discretamente con nuestras oraciones e invitarles a vivir según la voluntad de Dios, con la gracia de Dios, y así alcanzar la verdadera felicidad en su conciencia y en su alma. Monseñor Atanasio Schneider, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.